Noticias 95.5 de la frecuencia modulada, 6.1 señal HD. Estamos en DirecTV, también en señal abierta. Ahora ya lo habíamos anunciado, nos está acompañando Nano Guerra García, candidato presidencial de Solidaridad Nacional. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias por invitarme. Bienvenido nuevamente. Sigue sin aparecer en las encuestas. Siguen saliendo una tras otra y siguen el rubro otros todavía. Bueno, no, en la última encuesta de Ipsos aparecimos en 1%, ya no estábamos en otros. En esta de CPI, bueno, la verdad es que nunca hemos aparecido ni en el comienzo ni el final. ¿No le extraña? No nos extraña y no nos preocupa. En realidad es un dato de las encuestadoras, hay que tomarlo, pero igual hay que tomar otros datos. Y lo que uno tiene que hacer es, al margen de que las encuestadoras quieran decretar realidad, porque es intención de voto, ni siquiera es voto, uno tiene que seguir y hacer su campaña siempre. Siempre. Morir, a mí nadie me desmoraliza. Ya. De pie, volante, mano a mano, conferencias, conversando con la gente. A pesar de que hay el riesgo, claro, la elección congresal es distinta, pero el candidato presidencial de todas maneras va a jalar, ¿no? A pesar de que hay el riesgo de que se pueda perder la inscripción al no superar la valla. Eso es un riesgo que tendrá que ser pensado, asumido por los miembros de la alianza. Yo soy un invitado de la alianza. Y siempre, pues, UPP y Solidaridad Nacional tienen la oportunidad de conversar y decir, y yo seré siempre respetuoso de lo que ellos... De la decisión que tomen. Por supuesto, porque pero usted debe tener una compañeros personal también, ¿no? Mi decisión personal es pelear siempre, retroceder nunca, rendirse jamás. Bueno, porque sin embargo, uno no tiene que imponer sus opiniones en un grupo y menos aún en una alianza que uno lo ha invitado. Pero lo que yo he conversado... O sea, usted tiene voz, no voto. Claro, hasta el día de hoy es seguir, como lo he mencionado además en un video que hemos sacado el día de ayer. Y en todo caso, siempre uno tiene que decir, la responsabilidad es del candidato. Yo no voy a soplarle la pluma a mis aliados, a José Vega, a José Luna, sino asumir yo mismo mis propias responsabilidades. Ayer el diario Expreso soltaba un trascendido de que en las próximas horas usted iba a renunciar. De que esa es una orden del alcalde Luis Castañeda Locio, o sería una orden. Yo no cumplo órdenes, yo converso y tomo decisiones con mis aliados. Exitosa. Y de ser cualquier caso lo conversaremos. Pero uno no renuncia por convicciones. Pero sí leyó lo que salió publicado, ¿no? No, la verdad es que yo no leo periódicos, no veo encuestas, converso con la gente, veo poca televisión, leo mis propuestas y estoy conversando con la gente. Y menos trascendido, ¿no? No será porque las noticias no son muy gratas con Solidaridad, no ve los medios en demasía. El trascendido es una forma curiosa de hacer periodismo, es una forma que además yo lo respeto mucho, ¿no? No la respeto porque es trascendido, se diría que... Entonces usted sabe que la opinión pública a veces ese quizás lo toman ya como un hecho, ¿no? Exacto. Y yo he hecho periodismo y siempre dije no hay trascendidos. A la gente que trabajaba conmigo cuando hacía periodismo le dije, los hechos son o no son. No opinamos sobre los hechos y menos hablamos de trascendidos. Ahora, ¿no les preocupa que el candidato con el número 1, integrante de la plancha presidencial también, José Luna, esté en un tris de ser excluido de esta contienda? Es la recomendación de fiscalización del jurado. Exitosa. No, que el jurado recomiende algo no significa que esté a un tris. Sin embargo, ese es un tema por el cual Pepe presentará sus descargos, opinará, y la ley es ley para todos. Yo cuando he sido muy claro en el tema del respeto a la ley, y no lo puedo decir para los demás y para la gente que me acompaña, pero será él el que defenderá y verá su posición y es él el que tiene que responder por eso. Claro, la ley igual para todos, ¿no? Para mis amigos y para mis enemigos, ¿no? En este caso. Dura lex ex lex, decían en Derecho en la facultad cuando yo entré a estudiar en la Católica, y es así. Ahora, bueno, usted sigue haciendo su campaña, amén de estos dimes y diretes también, pero lo que estamos apreciando a propósito de eso es de que hay, no sé, un grado de intolerancia, de violencia que se está viendo en esta campaña, básicamente con algunos candidatos, ¿no? Ha visto lo que le está pasando frecuentemente a la señora Keiko Fujimori también, a la señora Alan García Pérez también le ha sucedido con estarle arrojando algunos objetos, él ha perdido en cierta forma también a veces la paciencia,
porque parece las cosas no están saliendo del todo, pero ¿aprecia algo de esto o no? Estamos ingresando a un ambiente enrarecido en este proceso electoral. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque pueden haber muchos intereses de tirarse abajo las elecciones. Creo que en algunos casos esto puede favorecer a la candidata Keiko Fujimori, inclusive. Yo, por ejemplo, hoy día he estado saliendo de la suscripción del Pacto Ético Electoral, en el que había un grupo de muchachos anti-Keiko, este comité anti-Keiko, y que tienen derecho a expresarse, y tienen derecho a dar su opinión. Debieron, para mi opinión, dejar que se pueda leer el pronunciamiento, porque no se callaron, porque uno tiene que ser tolerante y democrático. Y a la salida, por ejemplo, algún grupo de ellos comenzó a insultarme, y yo he salido de frente y les he dicho, ¿qué les pasa? Lo estaban acosando también. Yo les he dicho, ¿qué les pasa? Y no entiendo cuál es el tema conmigo. Lo que pasa es que mucha gente dice, Nano, en realidad tú también debiste encadenarte, porque, a ver, en los pronunciamientos más duros de cualquier candidato los he tenido yo. Y yo saqué en mis tweets pronunciamientos durísimos para que se inicie este proceso. Lo que pasa es que no voy a estar encadenándome todo el tiempo. Mi comisión política me dice, Nano, avancemos y hagamos estos temas y ya pasemos a la parte de la propuesta. Pero de todos los candidatos no encuentras a ninguno que haya sido tan duro en que se inicie este proceso a Keiko Fujimori. Y estos chicos, entre perdidos, comienzan a hacer esto. Y son chicos que yo calculo que participan por primera vez en un proceso electoral. Y tienen que cuidarlo. Hay mucha desinformación. Uno tiene que protestar, pero no tienes que insultar, no tienes que hacer violencia. Y de esa manera conservamos la democracia. Pero no pues es ir y darle el insulto. Ahora, ¿qué les recomendaría entonces? Que haya mayor análisis realmente de los contenidos que están recibiendo, probablemente muchos de ellos, ¿no? Yo creo que no deben de dejarse llevar por algunos grupos que están dentro de ellos y que comienzan a decir cosas. O sea, uno da su opinión. Si uno quiere hacer una marcha contra Keiko, en buena hora. Yo me he pronunciado porque a Keiko se le inicie este proceso sancionatorio. He aportado pruebas. Y bueno, y si los chicos quieren que me encadene, que se encadenen ellos, que presenten sus tachas también ellos, porque todos somos ciudadanos y todos podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. Ahora, lo que hay que cuidar mucho es que este proceso pase a las propuestas. Y es ahí donde ha habido una gran falencia en estas elecciones. ¿Dónde están las propuestas que nos digan que este modelo económico está equivocado? Pero y esto parece va a continuar todavía, señor Guerra García. Tenemos unos minutos para seguir hablando también del tema de las propuestas y luego algunas llamadas de los oyentes, porque hay un desencuentro entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque el propio presidente, que fue el que convocó las elecciones, ha puesto en tela de juicio el desarrollo de este proceso luego de que renunciaron a su candidato Daniel Urresti, con un documento que se suscribió y se elaboró por lo visto en Palacio de Gobierno también. Han tenido el empacho de ponerlo ahí en el documento, y sale el presidente del Jurado de Elecciones a pedirle al presidente neutralidad, ¿no? Y el Premier responde, dice, innecesariamente se está generando una polémica con el Ejecutivo. En fin, hay un tira y afloje ahí de la soga. Yo creo que el rol del Jurado Nacional de Elecciones ha sido un rol que ha dejado mucho que desear en estas elecciones. Al igual que el del presidente. O sea, el presidente tiene que entender que es presidente de la República, y que yo pasó a dejar de ser un militante del partido, y tiene que entender, conocer las leyes, y debió asesorarse por un abogado que le diga, no ponga usted su firma, porque sobre ser militante, él es presidente de la República elegido por los peruanos, no por todos los peruanos, porque no todos lo elegimos, pero desde el momento en que tiene esa autoridad, esa potestad, no debió estampar su firma. Sin embargo, si lo hizo, no tenemos que alterar ni complicar más los temas. Lo que tenemos que hacer es, como hemos dicho hoy día en el pacto, buscar que estas elecciones se den, que no exista ninguna suspensión, que le interesaría a muchos. Hay muchos a los que les interesaría que estas elecciones se caigan y no se realicen. Y lo digo yo, teniendo supuestamente poca intención de voto. Pero tenemos que buscar que el proceso se realice, y si los que perderemos en las urnas. Ahora, lo que quieren los electores y escuchar, pero de manera coherente, es ¿y cómo hacemos para que se genere más empleo, para que haya más trabajo? ¿A qué actividad nos dedicamos? Hay que seguir financiando proyectos mineros, hay que buscar más bien una diversidad de posibilidades de que se genere trabajo, quizás a través de la agricultura.
u otro tipo de proyectos? ¿Qué es lo que propone usted, señor Nano Guerra? Lo que tenemos que entender es que los peruanos hemos vivido con un modelo económico que no funciona más, un modelo de desarrollo que ya se acabó, que es un modelo de desarrollo que se basó en apoyar solamente a la gran empresa, a oligopolios, y nosotros proponemos un modelo que permita desarrollar sobre todo la mediana, la pequeña empresa, que es a la que queremos darle privilegios, y lo digo con las palabras, privilegios a la pequeña y mediana empresa, para que además los peruanos podamos ser propietarios y podamos emprender, y no solamente lo hagan pocos. Tenemos que revisar el modelo y preguntarnos si también habrá que revisar la Constitución, que algunos se asustan. No, la Constitución no hay que tocarle, el modelo económico o el capítulo económico. Podemos verlo y podemos chequear qué cosas hay para poder permitir un país muchísimo más plural. De eso no se habla, no se hablan en las actuales elecciones, no lo hablan nuestros políticos, ni de eso, ni de la corrupción. Y yo soy un candidato que no he tenido ninguna tacha de corrupción. No he participado en gobiernos. Y algo por lo que me siento orgulloso es de poder decirles, ojalá el día del debate electoral, a todos los candidatos que me han acompañado en esta ley, que aquí estoy limpio de corrupción. Porque es la corrupción la que está impidiendo también nuestro desarrollo económico. Y todos los candidatos que tenemos tienen rabo de paja en este tema. Ahora, para que se pueda generar más empleo, y si usted apunta a lo que son las pequeñas, medianas empresas, tiene que haber también un grado mayor de formalidad, ¿no? De ingreso a ese mercado a través de la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Sí, siempre nos llevan a ese tema. Pero mira, el tema de la formalidad es para que la gente pague impuestos. Y la gente se pregunta, ¿y para qué voy a pagar impuestos? ¿Para dárselo a estos corruptos? ¿Para que no sepan gestionar? ¿Para devolver? Porque todas las entidades devuelven el presupuesto. ¿Qué hay que hacer para que la gente se formalice? ¿Sabe lo que hay que hacer? Bajar los impuestos. Hay que bajar el IGB y hay que decirle que cuando te formalizas no te vamos a perseguir. Porque la gente dice, ¿para qué me voy a formalizar? Para que la SUNAT me persiga y cuando yo esté formalizado me caiga una vez, dos veces, a todas nuestras empresas. O sea, formalizar es sinónimo de estar fichado ante SUNAT. Es lo peor que te puede pasar, es estar para que te caigan, te interrumpan tu productividad, te quiten tiempo y te pidan detalles. Y uno dice, oye, ¿y la SUNAT por qué no persigue a estos que están evadiendo a los sectores donde hay tasas altas? ¿Por qué no se van al campo, no digo al campo físicamente, sino afuera, a las calles, a encontrar la evasión? ¿Por qué tienen que echársela contra aquel que decidió ser formal y que quizás se puede equivocar? ¿Y los proyectos mineros deben de seguirse desarrollando? Somos un país minero, hemos sido un país minero y vamos a seguir siendo un país minero. Y no hay que ser demagogos acá, no hay que decir que no puede haber minería. Lo que hay que buscar es que estos proyectos puedan salir en conversación con la población y buscar que estos proyectos nos puedan dar más o menos, se calcula que los primeros, unos 28.000 millones de dólares que los necesitamos en nuestra economía. ¿Y qué te aseguro? Cualquiera de los candidatos los va a sacar adelante. Verónica, que se hace la no minería, Barnechea, que dice ahora que hay que revisar los contratos, te aseguro que sacarán adelante proyectos. Un instante, señor Nando Guerra, nos enlazamos con Canal 7, está declarando el presidente de la República, Ollanta Humala. Adelante. Proyectos concluidos y megaproyectos que estamos dejando encaminados para dejarle a la siguiente gestión una ruta de trabajo ya establecida para facilitar el desarrollo del Perú y mirar al bicentenario con proyectos concluidos como la línea 2 del metro, el gasoducto subperuano, la refinería de Talara, el aeropuerto Chinchero en el Cusco, la ampliación de la segunda pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, la conclusión del paso a desnivel de la avenida Gambetta, las obras de desarrollo, por ejemplo, en Amazonas, el teleférico concluido, con la articulación de su aeropuerto, creemos con seguridad que Amazonas puede albergar más de 700.000, 800.000 turistas en los próximos 5 años. Una última consulta, hay algunos políticos que mencionan que culminado el mandato, usted se va a ir del país, se va a ir a Europa, se va a ir a algún país de ellos. ¿Qué le podría responder? Bueno, yo lamento que hayan gente que no tiene otra manera que salir del anonimato, que haciendo afirmaciones irresponsables, sin ningún basamento, y lamento que hayan algunos medios de comunicación que den cabida a ese tipo de
especulaciones bárbaras, ¿no? Nosotros somos una familia peruana, una sola nacionalidad, y con nuestro patrimonio aquí, y con un trabajo, una responsabilidad política por hacer en mi país. Mi familia estudia acá, mis hijas estudian acá en el Perú, ¿no? Y no tenemos ninguna razón para irnos, más bien tenemos todas las razones del mundo para quedarnos y seguir trabajando para el Perú y seguir defendiendo las obras del gobierno, ¿no? Las obras que hace este gobierno son todas transparentes, auditables, fiscalizables, verificables, y nosotros hemos dado normas para colgar todas las obras que estamos haciendo en el portal para que puedan ser visibilizadas por la opinión pública. Y no solo eso, nosotros somos los primeros que pedimos a la Contraloría General de la República que nos verifique, y eso es lo que hemos venido haciendo. Yo creo que probablemente ese tipo de afirmaciones irresponsables, sin ningún tipo de pruebas, ¿no?, las hacen mucha gente para tratar de salir del anonimato y en épocas de campaña electoral. Yo estoy convencido de que ya desde ahora la gente está viendo las obras que ha hecho este gobierno, particularmente en las regiones más pobres del país. Y eso se puede verificar con las tantas veces que el mismo presidente de la República, con la primera dama, con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todo el pueblo de Amazonas, ¿no? Venimos realizando, venimos visitando y viendo que con la presencia también le damos un mensaje de que este gobierno no tiene soroche, que este gobierno está permanentemente preocupado por el desarrollo del interior del país. Muchas gracias al presidente. Palabras entonces del presidente de la República, Ollanta Humala. Bueno, estamos en los minutos finales de esta conversación en cabina, aquí en los estudios de Exitosa TV, con Nano Guerra García, candidato presidencial de Solidaridad Nacional. ¿Qué le parece, candidato? Vamos a recibir unas llamadas del público, ¿sí? Sí. De inmediato, entonces, 251-9422, 467-4499. Recibimos algunas en bloque para algunos comentarios ya finales también. A ver, vamos con estas llamadas. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Quería opinar. Adelante, brevemente, por favor. Mire, señor, escuché atentamente lo que habló el señor, un mentirosazo. ¿Qué de bueno ha hecho Humala? Ha entrado, más bien de lo contrario, ese es un delito. Bien. Su juramento. Bien, correcto, señor. Vamos a concentrarnos. Si usted tiene alguna inquietud, una pregunta que plantearle a nuestro invitado, al candidato Nano Guerra García, candidato presidencial de Solidaridad Nacional, se lo vamos a agradecer. Por favor. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, mire, puntualmente, gracias. Una pregunta al señor García, al señor Nano Guerra. Para mí, muchos candidatos prometen, pero al punto, usted se saldría de la Convención de Costa Rica, y esas convenciones que no sirven para nada para establecer la pena de muerte, porque yo pienso que el primer problema grave que tiene el Perú es la delincuencia, que ya se ha rebasado y se burla de los jueces, que también deben recibir penas, que sueltan a los asesinos, esas lacras, que a mi parecer deben estar muertas. Eso. ¿Haría usted algo contra eso? ¿O sería el pensamiento que la pena de muerte no va a solucionar en nada? Y ese pensamiento medio blandengue. Correcto, muchas gracias. Antes de la respuesta, vamos con una llamada más. Exitosa, buenas tardes. Hola. Aló. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenida, señora. La escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí, mi pregunta para el señor candidato a la presidencia, Nano Guerra, es, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo una empresa y él afirma que nosotros, bueno, los futuros empresarios, porque soy joven, vamos a pagar menos impuestos, o en todo caso se reduciría la tasa del impuesto. ¿Cómo así afectaría esto a las empresas que ya están investigadas por la SUNAT? Porque, por ejemplo, no, yo tengo un familiar que le ha caído la SUNAT 2 veces injustamente, porque todo está en regla, pero le sigue metiendo trabas para seguir creciendo, y eso a mí no me parece justo. Correcto, muy bien, correcto. Gracias por esa llamada. Una comunicación más y cerramos esta parte. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, señora? Adelante. ¿Cuál es su consulta? Escucho para el candidato presidencial de que yo no estoy de acuerdo de que diga, ¿no?, que la gente debe de ser más mesurado contra que la gente, el pueblo peruano está indignado por las malas cosas que ha hecho. Entonces, nosotros no es que
protestamos porque queremos, sino que ya nos indigna, nos ha cansado durante los 10 años de gobierno que tuvo con su padre. Entonces, de hecho, que la tira de huevos, tomates, cebollas, es fruto de la repugnancia que tienen a esta clase de políticos que verdaderamente hacen tanto daño en nuestro país. Nosotros quisiéramos que haya nuevos candidatos, ya no ya los que han asumido cargos políticos como ya lo conocemos. Muchas gracias, señor periodista. También a usted, muy gentil por su llamada. Señor Nano Guerra, a ver, respondemos esta. Bueno, vamos a partir de la última llamada. Yo no he condenado ni condeno que se proteste contra Keiko, ya lo he dicho, yo en mis tweets he sido creo que el candidato que ha sido más duro y más directo, porque hay un montón de candidatos que se hacen los locos, están esperando a que lo tachen. No, yo soy bien directo, y lo he sido, y ahí están mis más de 10 tweets en los que he pedido que se haga esta investigación. Lo que yo he dicho es que hay que saber protestar y que no hay que hacerlo con violencia. Tirar un huevo, un tomate, una cebolla, sí es violencia y es agredir. A nadie le gusta eso y no creo que se debe hacer así. Gritando, saliendo a las calles, diciendo, perfecto, tampoco insultando. Y creo que hay que mantener eso y yo me reafirmo en la posición de que Keiko ojalá pueda ser sancionada de esta falta que estamos esperando todos que el jurado diga su palabra. La SUNAT, la pregunta que nos hizo nuestra amiga, reduciendo impuestos no vamos a evitar que SUNAT sancione de manera indiscriminada y de manera injusta. Eso tiene que ver con una reforma que se tiene que hacer a la SUNAT y nosotros creemos que sí se tiene que hacer una reforma a la SUNAT. Se tienen que gradualizar las penas, no pueden ser las mismas penas para la gran empresa, las mismas multas que para las chicas. Tiene que haber multas basadas en menos cantidad del UIT para empresas chiquitas, porque una multa lo quiebra, a ti te cierran 3 días, si tienes un restaurante te vas a quebrar, y eso es lo que hay que hacer, además de reducir los impuestos. Yo no descarto que podamos pensar en una amnistía tributaria y laboral a la gente que ha sido informal, decir, bueno, lo que hiciste atrás no lo voy a ver, pero a partir de acá te formalizas. Y eso es en cuanto a la segunda pregunta. La primera pregunta de la pena de muerte. Decir que se va a poner pena de muerte es demagógico. Y yo no creo que la pena de muerte solucione. Yo creo que lo que solucione son acabar con la corrupción, tener juicios drásticos, aumentar las penas. A ver, denunciar el Pacto de San José implicará 2 legislaturas, luego otras 2 extraordinarias. Al final del 4º año se podría aplicar la pena de muerte, y la pena de muerte se aplicará solamente en algunos casos. Entonces es la clásica demagogia. Yo quiero tratar de serle muy sincero. Quiero combatir la inseguridad, pero hay que combatir la corrupción detrás de la inseguridad, porque hay mucha corrupción en jueces y en fiscales. Correcto. Yo hago esta pregunta: ¿a quiénes se imaginan ustedes combatiendo la inseguridad en nuestro país? ¿A Keiko Fujimori, que nunca ha conducido nada en su vida? ¿A Barnechea, que recién está conociendo los barrios populares? ¿Se lo imaginan ustedes comandando el combate con la inseguridad? ¿A Verónica Mendoza se lo imaginan comandando el combate contra la inseguridad? Hay quienes tenemos la energía directa suficiente y el conocimiento de la calle de nuestro país como para decir que la enfrentaremos de manera drástica. Muy bien. Señor Nano Guerra, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muy amable por estar aquí, candidato presidencial de Solidaridad Nacional. Amigos, me despido también. Termina Exitosa Noticias, se quedan con Exitosa Deportes. Radio Éxito.